Bienvenidos a este tercer episodio de Punto Aparte, donde partimos de la coyuntura para dar un análisis general, pero a la vez profundo, de las realidades, problemas y oportunidades del Ecuador en este momento. Hoy vamos a hablar de una amenaza para algunos, pero para otros también oportunidad todavía y ejemplo de lo que se puede construir en el Ecuador. Es el puerto de Chancay, importante proyecto chino que se acaba de inaugurar en el Perú. Es importante en particular también para Guayaquil, el puerto principal del Ecuador. ¿Qué va a pasar con el puerto de Aguas Profundas de Pozo Orja? ¿Qué podemos aprender nosotros de la experiencia peruana? ¿Qué puede pasar con los dadas las reacciones y amenazas que salen de parte de Estados Unidos frente a un proyecto chino en el Pacífico Sur? Para hablar de eso y más, tenemos hoy a Pablo Rizo, el invitado de este día, consultor portuario, con quien vamos a conversar el tema. Pablo, por supuesto, también tiene experiencia en administración portuaria y en derecho portuario, entiendo, ¿no? Administración portuaria. Administración portuaria. Sí, correcto. Correcto. Una maestría en Gran Bretaña, me acuerdo, ¿no? Sí, en el transporte marítimo, y el año pasado hice en Cambridge un Maritime Law Accreditation, entonces por ahí puedo... Por ahí, claro, me falló la memoria. Pero qué gusto verte, Pablo, aquí en este espacio. Gracias por venir. A las órdenes, César, gracias por invitarme. Un poco datos de interés a manera de introducción propiamente del tema. Este es un proyecto que se firmó en el año 2019, su construcción inició en el 2021 y ya hace unos días, noviembre de 2017, tenemos la inauguración con el presidente Xi Jinping, la presidenta Dina Boluarte del Perú. Un proyecto que a mí me parece rápido. Te pregunto, ¿no? ¿Tú crees que esto fue algo acelerado? O sea, 2019 la firma, 21 empieza construcción, 24 la entregaste. ¿Esa celeridad también es posible o es normal en otros países de la región? Bueno, cuando hay recursos y voluntad política, sí. No nos olvidemos que el puerto de Pozo Orja, si no me equivoco, se firmó en el 2017, fue la primera piedra, y en el 2019 comenzó operaciones. Hemos vivido algo porcentualmente menor aquí en el Ecuador, pero sí es posible cuando hay la voluntad de las partes. Es verdad. Ahora, este puerto de Chancay es un proyecto que se habla va a traer una cantidad de carga del otro lado del Pacífico de Asia Oriental hacia el Perú, en buques que son demasiado grandes para cruzar por el canal de Panamá, que van a dejar ahí su carga y vendrán otros buques más pequeños para probablemente llevarlo por el canal a otras partes del mundo o otros puertos de la región. Más o menos es así la dinámica, ¿no? Sí, a ver, lo que yo entiendo es que hace varias décadas las líneas chinas, digamos, que zarpaban de Shanghái, tenían que hacer un alije de carga tanto en Estados Unidos como en México. Y ahí perdían más o menos entre 7 y 10 días porque tenían que hacer una doble estiva para poder cruzar por el canal y seguir su tránsito normal, ¿verdad? Al hacer este puerto en Chancay y tener una ruta directa Shanghái-Chancay, en la cual te estás ahorrando más o menos una semana de viaje porque ya no tienes que ir ni a Estados Unidos ni a México a alijar, tú estás ahorrando 7 días barco, lo cual es una barbaridad de dinero considerando que hoy en día un barco está en $30.000 por día el costo del alquiler. Eso multiplícalo por día, por 365, por toda una cantidad de barcos, flota, claro. Por una cantidad de barcos, el puerto se va a pagar rápido. Entonces, hay que cambiar la retórica que este puerto es un puerto complementario para el Ecuador, más no una amenaza. ¿Por qué? Porque para que sea una amenaza, tiene que ser negocio que vía terrestre nos podamos llevar la carga desde Ecuador hasta Chancay. Al día de hoy no existe ningún producto ni de importación ni de exportación en el Ecuador. No, la distancia simplemente es demasiada, ¿no? Uno, y dos, no nos olvidemos que el que trata de hacerlo, el combustible no es subsidiado, pues en Perú. Tienes ahí un costo real. Y el tanque ecuatoriano se te va a gastar en un punto. Claro, entonces, en el Ecuador usualmente importamos por Guayaquil y distribuimos al Ecuador. Pero correcto. En Perú no. En Perú, si tú descargas en el Callao una materia prima, tú necesitas una fábrica
al pie de ese puerto. Si tú te vas a Paita o a Piura, necesitas otra porque no te da el precio. Entonces, tenemos una ventaja como país nosotros que podemos usar un solo puerto donde se mueve aquí el 92% de la carga no petrolera, que es Guayaquil, con sus múltiples terminales públicas y privadas que no lo tiene Perú. Ahora, ¿por qué la ubicación específicamente en Chancay? ¿Hay algo estratégico ahí? Para mí es la cercanía, es el calado y también el país, ¿no? Este es un país que, como te comentaba, ha logrado desmarcar, a nivel portuario nos llevan años luz por más de que estén al lado de nosotros, y lo que veo que lo que lo ha sacado adelante a Perú es que han desmarcado esa parte política de la parte económica y han creado como una especie de agencia que es la que promueve las inversiones y da la seguridad jurídica. Entonces los inversionistas están tranquilos de justamente hablaba eso con Fausto Ortiz en nuestro primer programa, ¿no? De que el Perú hay una autonomía de estas instituciones que dirigen la economía, los grandes proyectos de importancia económica del Perú, más allá de quién esté en el gobierno o no. Correcto. Yo cada vez que voy a Perú, que puede ser una vez al año, cada 2 años, siempre se está cayendo algún presidente, pero eso no afecta, y se cae, pero eso no afecta el tema económico, las inversiones siguen, hay repotenciaciones de terminales, y yo veo que al apostar a la minería, como lo está haciendo Ecuador hoy en día, eso también es lo que ha sacado adelante el país. De hecho, hablando de la minería, y tenemos un recurso, un primer cuadro que presentar, con unos datos de dónde salen las inversiones para el puerto de Chancay. Tenemos 60% de COSCO Shipping, naviera estatal china, y un 40% de la minera privada peruana Volcán. O sea que hay un importante interés minero ahí. Correcto, así es. Seguramente es equidistante alguna de las minas y aseguran con el calado de 18 metros también la carga y descarga, ¿no? O sea que probablemente van a llevarse carga de otros puertos peruanos. Posiblemente sí, o sea, al día de hoy ya el Callao ha perdido un porcentaje de carga, el puerto del Callao, que está dividido básicamente, operado, concesionado por DP World y por APM Terminals, que es Maersk, ha perdido un porcentaje de carga interesante, me imagino, por la introducción de precios por parte de Chancay. Pasemos también, para terminar esta introducción del tema, a un reportaje de la Voice of America sobre el puerto de Chancay. Ubicado a unos 80 kilómetros de Lima, la capital peruana, el puerto de Chancay se proyecta como la puerta del comercio asiático a Sudamérica. Que va a consolidar el liderazgo comercial que tiene China en relación a América Latina y va a fortalecer la relación comercial que ya tiene con el país, ¿no? China ha desplazado comercialmente, ha desplazado a Estados Unidos. El interés de China en Perú se centra en los minerales y otras materias primas peruanas, según el economista Pedro Maldonado. De los 60.000 millones de dólares que el país exporta, 20.000 millones de dólares se van a China, pero con la particularidad que son exportaciones tradicionales, especialmente minerales concentrados de cobre. Hoy día el Perú es el líder, uno de los líderes de producción agrícola, y que no tiene la capacidad o el acceso a poder llegar competitivamente al Asia. Con este puerto se reducirá de 30 a 20 días el tiempo que tardan las mercancías en ir de un país a otro, lo que también rebajará los costos, según la información oficial. Este es un puerto que de nuevo se dice es un puesto de transbordo, de carga, pero también parece que hay bastante interés de exportar minería. Correcto. ¿Verdad? Ahora, dado el tamaño del proyecto y una inversión de como 3.500 millones que corresponde a ese tamaño, uno podría pensar que hay espacio de sobra para ambas cosas. Mi pregunta es, ¿será así? Ellos irán creciendo a medida que el negocio lo permita, ¿no? No es que tienen recursos ilimitados, pero yo creo que una naviera estatal china tiene bastante, es potente, inclusive el grupo Volcán también es grande, pero no hay que verlo como una amenaza porque, por decir, ¿qué está haciendo Ecuador en el tema de minería? ¿No? Actualmente tú tienes la minería, la que está operativa es Ecuacorriente, que sale por Puerto Bolívar, y ya casi llega al 1 millón de toneladas anuales de cobre, que eso no existía. Tienes adjudicada otro proyecto, si no me equivoco, Cascabel, que debería de salir en unos 5 años por Esmeraldas, proyecto en ruta a concesionarse, actualmente administrado por el Estado, sabemos que el Estado no está muy administrador. Y de ahí tienes otros 3 proyectos más mineros, y para mí sí es algo interesante, porque el Ecuador es un gran importador de cal granel. El Ecuador importa
cereales y fertilizantes, y son casi unos 500 barcos al año que traen mercadería y se van vacía. ¿Y a dónde se van vacíos? Se van al Perú, se van a Chile a tomar también minerales. crece el flete, pues, ¿no? Sí, pero si el día de mañana nosotros podemos tener doble flete, es decir, descargar el granel y embarcar el mineral, eficiente. como país somos los más rentables del mundo. Pero por eso es que tenemos que empujar el tema minero aquí en el Ecuador, De que hecho, creo que eso es claro. lo que le dará... Conozco que incluso también se llegó a exportar, no sé si por vía marítima, de las minas de Zamora de arena de sílice, porque hubo una escasez en la región, donde también tenemos esa minería. Bueno, nuestras reservas son muy grandes, ¿no? Dicen que se comparan o se pueden incrementar inclusive las chilenas, así que hay que tener buena... a mí lo que me preocupa es el buen uso del recurso. Claro. Exacto, ya hemos vivido el despilfarro, ¿no? Pero en todo caso, estos activos estratégicos quedarán y la dinámica del Ecuador con China va a cambiar a nivel marítimo en el sentido de que ya hoy en día exportamos, digamos el camarón, pongamos un ejemplo, ¿no? Lo embarcamos en una nave y se va a China, pero ahora vamos a embarcar en una nave más pequeña que seguramente irá a Chancay, habrá un transbordo y lo embarque en una nave grande. Entonces nos convertimos nosotros como en un proveedor de ese puerto. Y eso puede pasar en banano y en otros productos también de exportación. Lo cual no tiene ningún impacto negativo para nosotros de inmediato, ¿no? Por eso yo digo que es complementario y hay que cambiar la retórica. Ahora, si nuestro país hermano está teniendo este tipo de inversiones, para mí lo que es admirable y copiable es tratar de llegar a esta entidad que sea descentralizada, que no dependa netamente del gobierno, que se dedique a captar, o sea, como un Corpey repotenciado. Más o menos, ¿no? Que se dedique y que pueda promocionar proyectos de infraestructura, que promocione el quinto puente, la concesión de las carteras, un poco lo que hace la Secretaría de Inversión Público-Privada. El tema es que cada vez que cambia el gobierno, cambian los funcionarios y no hay una trazabilidad en ese tema. Ese es el problema. Correcto, ¿no? Hay proyectos que son poco duraderos, por lo menos en la primera concepción, cada gobierno los va imaginando de forma distinta y claro, aquí tienes un proyecto que es, digamos, un inversionista privado local y un inversionista estatal extranjero, ¿no? Y eso, digamos, ¿qué significa para el proyecto la presencia de que sea una inversión china estatal? Que es una inversión china que probablemente tiene una visión no solamente de comercio, de negocio, sino como estratégica, de proyección en la región. Termina siendo para mí algo geopolítico, es la presencia del país en Perú, un poco lo que pasa aquí también con DP World, ¿verdad? Entonces también hay que entender cómo piensan estos países y son puntos estratégicos, la verdad. Entonces yo sí creo que hay un impacto geopolítico y hay un mensaje claro en decir, aquí estoy y vine para quedarme. Justamente es una buena oportunidad para ir a las declaraciones del presidente Xi Jinping el 28 de junio de este año sobre el puerto de Chancay. La finalización del puerto de Chancay es un proyecto emblemático de cooperación en el marco de la franja y la ruta entre los dos países. Mejorará la eficiencia del transporte marítimo de Perú. De Chancay a Shanghái se ha vuelto una frase popular que simboliza el amplio futuro de cooperación mutuamente beneficioso. Se espera que esto aporte a los pueblos de ambos países un mayor sentido de bienestar y felicidad. Ahora, hay obviamente reacciones a esto, ¿no? Yo coincido con ese encuadre de que esto, no siquiera encuadre, esa realidad, ese análisis, de que esto es algo con una significancia geopolítica. Digamos, China tiene inversiones portuarias, algunas que han sido hasta controversiales, como la de Sri Lanka hace unos años, que causó una crisis política allá. Tiene inversión en infraestructura en buena parte del mundo y compite con los Estados Unidos. Donald Trump, y tenemos un cuadro con las declaraciones, para poder verlas, decía, cualquier producto que pase por Shanghái, bueno, esto es lo que dice Mauricio Claver, que era un asesor de Trump en una entrevista con Bloomberg, cualquier producto que pase por Chancay o cualquier puerto de propiedad o controlado por China en la región deberá estar sujeto a un arancel del 60% como si el producto fuera de China. Esto es parte de una estrategia con la que quiere empezar esta nueva administración Trump, la 47, con una guerra arancelaria, ¿no? Para forzar a China y a otros socios comerciales de Estados Unidos a renegociar condiciones, pero también para tratar de, en la visión de los republicanos de ahora, devolverle fuerza, capacidad industrial a los Estados Unidos, ¿no? El reshoring, las fábricas que se fueron a Asia
que regresen a los Estados Unidos poniéndole tarifas para encarecer el producto importado. Yo no creo que eso dure. Yo tampoco lo veo sostenible en el tiempo, o sea, es muy trompista, digamos, ¿no? Ese Made in America, pero cuando los americanos hacen ese número final, no termina teniendo sentido, porque es costoso y por algo han tercerizado, tienen estos acuerdos comerciales. Él ya trató, cuando fue presidente la vez pasada, de poner aranceles e inclusive Y no concretó mucho, ¿eh? No concretó mucho, trató de hacerlo con los productos mexicanos, cambiaban el destino. Es decir, yo creo que el afectado se las van a ingeniar, o sea, no va a ser tan fácil. Insisto, una cosa, ese puede ser un speech político que lo empodera a él, y yo entiendo por qué lo hace, ¿no? Que le dé cierta velocidad, cierta credibilidad, te manda mensajes positivos como tenerlo a Musk en el gabinete, lo cual a mí me da tranquilidad, pero hay que ver cómo les va. Yo no creo que tengan éxito realmente porque en tema de costo, de eficiencia, claro, va a ser muy difícil que le... Yo lo que veo es que quizás la lógica de Trump es, bueno, yo tengo una medida que de entrada es popular, porque las encuestas que se hicieron en estados clave en estas elecciones, más del 50% de los votantes en muchas ocasiones estaba a favor de las tarifas. Claro, hay que recordar que también muchas veces el votante no sabe que la tarifa es un impuesto al consumidor, que en percha te termina elevando el precio de las cosas importadas. Pero, claro, yo pienso que a lo mejor Trump y su equipo dicen, suban las tarifas, la presión le va a valer más a ellos, a los países que me exportan a Estados Unidos, y después de un rato, cuando los haga ceder, bajo la tarifa. Ya tienen, por ejemplo, o tuvo hace unos días al primer ministro Justin Trudeau, que fue a Mar-a-Lago, a la corte del presidente Trump a verlo, y en Fox News reportaban que cuando supuestamente el primer ministro Trudeau le dijo que estas medidas tarifarias podrían quebrar a Canadá, Trump le respondió riéndose, si es así, ustedes podrían ser el Estado 51 y usted el gobernador de Canadá, ¿ya? O sea, entonces, le tiene razones como para sentirse aquí voy a ganar, pero ahí me pregunto algo, muy bien, subes los precios con las tarifas, luego bajan las tarifas, pero hay muchas empresas que van a decir, ya descubrí una nueva tolerancia de consumidor de los precios y no es que van a regresar los precios a como eran antes de las tarifas, claro, van a haber precios que se van a quedar inflados y eso puede tener un costo político alto para un presidente que para mí ganó en parte por la inflación de Biden. Correcto, no nos olvidemos que después del COVID se incrementaron por lo menos el costo de los alimentos en Estados Unidos 100%. Entonces tú ya tienes una economía golpeada que no aguantaría lo que tú estás diciendo ahorita, seguirla apretando. Pero no nos olvidemos que la primera vez que fue presidente también ofreció deportar X millones, creo que era 1 millón de personas. Era impracticable. Claro, pero también ofreció hacer una pared. Muro que avanzó muy poco. ¿Qué pasa donde esto simplemente es un vente a sentar conmigo y conversemos? Yo creo que va por ahí. Yo creo que sería mejor para él si no tiene que llegar a aplicar al menos las tarifas completas, ¿no? Podría empezar con 10%, sentar los 20% para cerrar el negocio y nunca lo subió a los 40, 60% que amenaza, que sería un impacto terrible en la economía americana. Ese pitch de él lo que va a generar es inflación, pero ya el dólar está bastante devaluado para aguantar más inflación. Y digamos, a Trump se lo conoce ya como un blofero de la política. Usó esa estrategia del blofero y hasta el loco, como el propio Nixon se llamaba a sí mismo, con Corea del Norte, ¿no? Nixon trató de pacificar a los vietnamitas diciendo, si no se sientan conmigo les lanzo una bomba nuclear. Pues Trump también era un poco como, si no viene a sentarse conmigo Kim Jong-un, yo no sé qué voy a hacer contigo, pero va a ser terrible, pues, ¿no? Claro. Ahora quiere hacer lo mismo con los líderes de Hamas, para que liberen a los rehenes que siguen en Gaza. O sea, sí, yo creo que tanto lo político como lo comercial, con la diplomacia y lo comercial, Trump tiene una misma línea, ¿no? De sorprender. Sí, total. Y aparentemente le ha servido, ¿no? Hoy en día tienes un Trump para mí en esteroides porque tiene un respaldo político, claro, tiene mayoría en el Congreso, es decir, la verdad es que no sabemos qué pueda pasar, esperemos que todo sea controlable y para bien de los americanos, ¿no? Claro, al final tiene un partido republicano que ha consolidado poder sobre ellos, pero hay demasiados republicanos todavía que son totalmente pro-business, laissez-faire, que es como que, a ver, ¿no? Aquí somos el partido de libre comercio. ¿Qué pasó con este proteccionismo? O sea, no todos siguen la línea de Trump en eso y probablemente él va a tener que sentarse también a negociar no solamente con sus contrapartes comerciales, los presidentes de otros países, va a tener que sentarse con sus senadores y representantes a tener serias conversaciones, ¿no? Sí, el proteccionismo te sirve un tiempo, de ahí el mercado se va a autorregular, es decir, no lo puedes mantener
pero no tienes recursos ilimitados. De hecho, en su gabinete creo que va por esa línea, ¿no? Ha nombrado un secretario de Comercio que parece que va a coger líneas proteccionistas, líneas proteccionistas nada más hay que decirle, pero también tiene a un secretario del Tesoro que es más pro negocio libre, pro libre mercado. O sea que yo creo que va a tratar de hacer un balance por ahí. Vamos a ver cómo lo va a ejecutar. Lo veo bien, está bien equipado, esperemos que tenga esa serenidad para poder actuar de buena manera. Regresando al puerto de Chancay, ¿no? Y a los puertos de la región, para hacer una comparación interesante, antes de la inauguración de este puerto, del año 2023, había una lista de los puertos latinoamericanos en el Pacífico con más de 1 millón de TEUs al año, ¿verdad? Que lo tenemos aquí graficado. De mayor a menor, 5.100.000 Balboa, Panamá, naturalmente. 3.300.000 Guayaquil Acor, los puertos de Guayaquil, me imagino, ¿no? Los públicos entre todos. Sí. 3.100.000 Manzanillo, México, 2.700.000 Callao, 1.541.000 Lázaro Cárdenas, México, 1.400.000 Valparaíso, 1 millón Buenaventura, Colombia. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo así economías más grandes tienen ciudades portuarias con menos TEU? Me imagino porque tienen varios puertos por país. TEU por año, claro. ¿Por qué? Bueno, ahí lo tienes, por decirte, claro, César, tanto Balboa como Manzanillo son puertos de transferencia, es decir, esa es carga que se alija en esos puertos, pero que no se queda ahí, sino se va para otro destino. Lo bueno de Guayaquil es que mueve un tonelaje interesante, pero es de su propia carga, es decir, la mayoría de los contenedores que nosotros movemos o la carga son nuestros productos de exportación, ¿no? Camarón, café, cacao, banano, no somos un puerto de tránsito y ahí tienes mucha más rentabilidad. Entonces Guayaquil, siendo una ciudad no tan grande, realmente maneja el 92% de la carga nacional, y esto lo divide. No petrolera, así es, entre las terminales, porque claro, Guayaquil es un gran puerto, pero tiene múltiples terminales, públicas y privadas. Para hacernos una idea más clara de lo que es esa carga, ¿no? ¿Qué es un TEU? Unidad de medida de contenedor, correcto. Un contenedor de más o menos 20 pies. Entonces, o sea que estamos hablando de Guayaquil, 3.300.000 contenedores de 20 pies al año. Es una medida, yo te diría que en contenedor per se llegamos a los 2.6 millones más o menos de contenedores, es decir, claro, contenedores. Pero en esta unidad estándar para comparar, hay contenedores de muchos tamaños, ¿no? Correcto. Ok. Correcto. Entonces, es decir, movemos bastante. Para que sea dinámico el comercio, Guayaquil tiene 2 desafíos, que es el quinto puente, porque la perimetral, o sea, la visión que tuvo el presidente Febres Cordero, que fue criticado en su época porque la gente no lo entendía, él sí podía ver el futuro, fue hacia la perimetral, y gracias a la perimetral la ciudad funciona, pero correcto, eso ya está colapsado. El quinto puente es la solución vial que se ha caído varias veces, ¿eh? Sí, pero también hay gente que no quiere que se dé, hay gente antipatria, pero eso no va a ser toda la vida, o sea, el gobierno actual aparentemente ha adjudicado la vialidad, pero el puente de casi 4 kilómetros, eso es una obra de 1.400 millones de dólares. Claro, ahora me pregunto, ¿no? Ha habido tantos concursos y procesos en digamos, en esta historia del quinto puente que no termina de empezar, imagínate. Donde yo recuerdo que vi uno de esos TDRs y me acuerdo que se valoraba bastante, por ejemplo, la experiencia, más que el precio, más que otras cualidades de la oferta. Era como que, ok, se la estás dando a los constructores de toda la vida del Ecuador, que son buenos, pero ¿por qué no diseñamos esto para atraer también a gente de afuera, no? A veces la gente cree que aquí la inversión extranjera es enemiga y se rasga en el pecho empresa ecuatoriana, y está bien, pero la empresa ecuatoriana tiene un límite. Yo creo que estos productos ya sobrepasan la capacidad y tienes que buscar ayuda internacional. Yo lo que me di cuenta cuando revisé el tema del puente era que el proyecto se paga solo, pero a cierto precio. Yo no sé si la corrida financiera se afecte, porque aquí los transportistas están acostumbrados a pagar un peaje que es irreal. Es decir, ese dólar que tú pagas en la caseta, ese no es el costo real. Claro, pero se lo subes a ellos, se lo va a transferir al consumidor acá y va a ser también otro relajo, la carestía de la vida. Sí, pero por otro lado puede hacer más viajes. Es decir, yo entendería que es un peaje muchísimo más elevado para que el puente se pueda pagar. Si no, tienes que botarlo a 50 años.
Correcto, correcto. Y ahí diría yo, digamos, es justificable subsidiar en el transporte lo que es el transporte público masivo, pero ya subsidiar, digamos, a las transportistas en una carretera no me parece, digamos, no, y normal. En su momento yo planteé que inclusive dentro de los gastos portuarios de Guayaquil, el peaje, la tasa, no, se cobre el quinto puente dentro de la descarga. Porque van a estar favorecidos. Correcto, así es. Y tienes ahí 25 millones de toneladas. Haga un número y eso puede ser un aporte. Claro. Es hacer ver a las navieras y a las transportistas acá su beneficio al final. Estás pagando algo que te va a salir más barato. Con el quinto puente, para mí hay tres cosas que la gente no ve. Primero, oportunidad de vivienda para la gente que vive en el sur, que ya no tiene a dónde irse, porque no tiene para dónde crecer. Segundo, se crea el segundo anillo perimetral, porque ya la perimetral quedó corta, entonces abrió un segundo anillo. Y tercero, se pudiera plantear un aeropuerto, dado que están las condiciones perfectas en Taura. No hablo de cambiarlo, porque no hablo de cambiarlo porque termina siendo Guayaquil y acá es Taura. Sino uno secundario. Puede ser, es decir, no nos olvidemos que igual en Quito está la matriz de muchos vuelos y ya no llegamos al gatillador para irnos ese es el tema. Pero allá no hay vientos, las carreteras están hechas son lo suficientemente amplias en Taura para poder aterrizar de emergencia, es decir... Bueno, ahí sí estoy en una base aérea. Claro, están las condiciones. Yo digo que con el puente se generan un sinnúmero de proyectos que al final del día son plazas de trabajo, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado, porque yo sí siempre advierto, ¿no?, con este proyecto del quinto puente, vas a generar una plusvalía en los sectores de Durán cerca de la construcción del viaducto. Y si no tienes cuidado a nivel municipal, te van a meter urbanizaciones, te van a meter plazas comerciales, van a destrozar el tráfico y ya no va a ser conveniente. Así que, claro, desarrollo sí, pero desarrollo ordenado, diseñado para que no colapse. Ordenado sin corrupción, en teoría. Exacto. Eso estaba pensando. Eso es lo que hay que rezar en este país para que no salga. O sea, hay que trabajar para eso. Pero bueno, Pablo, me quiero quedar con una conclusión de tu parte. ¿Qué es lo más fácil? ¿Por dónde empezar en imitar el éxito peruano en atraer estas inversiones en generar estos proyectos portuarios? Creemos el comité de vialidad que en su momento lideró los puentes de la Unidad Nacional, que era un grupo de notables empresarios con ciertos delegados, con cierta investidura que le daba el gobierno, pero esto tenía una trazabilidad y era gente en la que tú podías confiar. Si el día de mañana tú tienes un gobierno, tienes un ministerio, pero si el día de mañana tú tienes un grupo de 20, 30 personas que son respetadas por su trayectoria o por es gente proba, ¿no?, que puede manejar cierto recurso, cierto proyecto, creo que ese sería un camino para despolitizar la inversión, ¿no? Porque claro, para no usar una obra para decir, yo voy a hacer esta obra, pero porque quiero volver a ser presidente. No, voy a hacer la obra porque el país la necesita. Y claro, igual siempre tiene que haber un cierto nivel de supervisión, auditoría estatal, tiene que haber transparencia en el trabajo, pero yo no lo veo negativo. Me parece que es algo que estuviera ajeno al gobierno de turno, inclusive a la ideología, porque tenemos que blindar como un vehículo que funcione, digamos, hasta con cualquier presidente. Es el tipo de proyecto que en otros países, por ejemplo, ni siquiera lo llevan los ministros del ramo, sino que lo llevan los altos funcionarios de carrera en los ministerios que están ahí como verdaderos profesionales, ¿verdad? Que no se deben a ningún partido, que le suplen a cada gobierno, sea derecha, izquierda, nuevo, viejo, de las herramientas para que las cosas se den. Correcto, creo que eso nos hace falta, no tenemos ese vehículo, y yo creo que si tú vas a la sociedad y haces una pregunta, es decir, ¿quién quisiera? Te aseguro que tienes un grupo alto de personajes. Pero necesitan garantías de que la cosa se mantenga en el tiempo, que vaya limpia, que haya buena voluntad. Porque mucha gente quiere aportar, pero también le tiene miedo al Estado, ¿no? Claro. O el trabajo en lo público, o el trabajo en estas obras masivas. Correcto, así es. Habría que haber una fórmula en la cual, justamente por eso mucha gente que vale la pena no se expone a puestos públicos, porque muchas veces pues salen trasquilados lastimosamente, pero creo que es un vehículo. La otra es lanzarse a los lobos y ser ministro, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo que es complicado. Eso viene con sus riesgos y sus precios, pero bueno, lo que cada uno puede servir al país de distintas maneras y lo que hay que hacer es colaborar colectivamente, hacerse lo más fácil al resto de los ciudadanos también. Con eso hacemos punto aparte. Te agradezco muchísimo, Pablo, por habernos acompañado y por esta rica entrevista, ¿no? Encantado, César, de las órdenes.
Bienvenidos otra vez a este segundo segmento, esta segunda parte de Punto Aparte. Vamos a hacer una transición hacia el resto del programa con unas conclusiones, un resumen de lo que íbamos conversando del puerto de Chancay. Algunos lo veían y lo siguen viendo como una amenaza para el Ecuador o como, digamos, la definición de nuestro fracaso en el tema portuario. Y conversando con Pablo Rizo, podemos ver que no es necesariamente así, que no perdemos nada directamente, que es bastante difícil que la carga ecuatoriana por tierra salga hasta Chancay y se exporte por esa vía. Sí nos quita, claro, la oportunidad de competir con un proyecto tan bien hecho, habiendo tenido un puerto de Posorja que nunca llegó a ser, o no llegaba a ser todavía lo que se prometió, un gran puerto de transbordo para la región. Pero es bastante importante igual pensar cómo podemos avanzar, qué espacio queda en el desarrollo portuario, por lo menos qué eficiencias técnicas se han aplicado en el puerto de Chancay, que se pueden aplicar en nuestros puertos. Y más allá de la actividad portuaria, cómo buscar inversiones extranjeras, estatales o privadas, para el Ecuador, ¿no? ¿Qué ha hecho el Perú, que lo conversábamos el lunes con Fausto Ortiz, para lograr conseguir la confianza del inversionista extranjero como de los gobiernos de otros países? Yo creo que pasa por muchas áreas. El Perú es un país políticamente inestable, pero con mayor seguridad jurídica que el Ecuador, ¿ya? Ahí vemos un Estado que sí, lo puedes dividir y dices, se cae gobierno tras gobierno, hay un legislativo impopular, pero tienes una justicia que se conserva. Los gobiernos ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana tiene que luchar por tener entonces así una justicia, no solamente porque estamos combatiendo en el marco de la justicia a las organizaciones criminales, a los políticos corruptos, sino que también tenemos que ver eso como una herramienta para atraer la inversión en el Ecuador. La seguridad jurídica, ahora sí, volviendo a los otros poderes del Estado, también pasa por el trabajo del Ejecutivo y Legislativo. Leyes que duren, leyes claras, leyes que, aunque no le den todo el tiempo de razón al capital, al sector privado, trabajen con el sector privado en su desarrollo, que sepan lo que se les viene. El cambio constante en el Ecuador, el cambio con poca transparencia, hace mucho daño. El cambio sin consulta o sin pagarle bola a quien es consultado, pasa mucho en las comisiones de la Asamblea, también es dañino, pasa mucho a nivel de los ministerios. Hay que irlo reparando. ¿Cómo integramos? Y no le echemos solo la culpa a los políticos en eso. ¿Qué se deben cuestionar las cámaras? ¿Qué se deben cuestionar las empresas sobre la forma en que tratan de aportar ideas, información, propuestas al legislativo y al ejecutivo en el Ecuador? Yo creo que se han perdido liderazgos que antes existían desde las cámaras productivas, y creo que ahí también hay un frente que explorar. Este puerto de Chancay también tenemos que verlo como la señal de lo que se nos viene y que tenemos que aprovechar incluso, que es el conflicto entre la hegemonía estadounidense y la hegemonía china. El Ecuador ha sido bastante inteligente como en pocas cosas en esto, ¿no? Tratado de comercio con China, sí. Relación cercana con Estados Unidos, sí. Ese es el camino. Y tenemos que competir por sus favores. Tenemos que competir por sus ayudas. Claro, para los peruanos va a ser difícil, porque embarcados en un proyecto tan grande que los va a beneficiar, igual pueden sufrir el castigo de la guerra arancelaria que amenaza o que utiliza como amenaza a Donald Trump. Eso no lo veo como una posibilidad para el Ecuador. Así que aprovechemos mientras podamos esa competencia entre Estados Unidos y China por conseguir el favor de nuestros gobiernos, ¿no? Sigue el gobierno republicano de Trump que se viene, no es muy amigo de la idea de donaciones y aportes económicos al desarrollo de otros países. Muchas veces han cuestionado en el Congreso los aportes que los demócratas dan por diversos motivos de derechos humanos o de fortalecimiento de gobiernos en el tercer mundo. Pero igual hay una posibilidad de pelear por el lado de los negocios, con una visión de ayuda al desarrollo y ayuda a los aliados. Y hay también
que tomar en cuenta una carta que tenemos, que es Ivonne Bacchi, ¿no? Diplomática experimentada ecuatoriana, tiene que ser usada, porque tiene amigos republicanos fuertes en Washington DC, ella se encuentra ahora en Francia, pero al menos a la distancia es muy importante que dé su aporte para el trabajo de nuestra diplomacia, para el trabajo de nuestros representantes en la búsqueda de cooperación con los Estados Unidos. Con eso, ahora sí, otra vez, punto aparte, y nos vamos a lo cultural. Continuamos el programa, ahora vamos a las efemérides, antes del punto final del día de hoy. La primera efeméride es este 4 de diciembre. En 2018, un 4 de diciembre, dimitió la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella presentó su renuncia después de que el entonces presidente Lenín Moreno la liberara de sus funciones y ella pidiera licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre. La vicepresidenta fue investigada por la denuncia de un ex colaborador, según el cual Vicuña recibía depósitos en su cuenta personal de funcionarios que colaboraban con ella cuando se desempeñaba como asambleísta. También ex asambleísta fue declarada culpable de concusión y sentenciada en 2022 a 2 años de prisión. Pero en un fallo judicial rebajó la pena a 1 año y no fue a cárcel por suspensión condicional de la pena. Además, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en un dictamen publicado el 23 de junio de 2023, le ordenó pagar $43.295 hasta el 23 de agosto por concusión. Ecuatoriana, historia María Alejandra y su conflicto con Lenín Moreno, porque más allá de los hechos que fueron juzgados por la justicia, es la carga del conflicto internecino en el correísmo después de la pelea Correa con Moreno. Es un conflicto que demuestra que incluso en un partido que fue hegemónico, en un partido estructuralmente sólido, es bastante complicado este país tener algo duradero, algo sostenible. ¿Cómo construir organizaciones políticas sostenibles, responsables, donde haya conflictos y no separaciones? Una de las preguntas importantes que hay que tener siempre en la mente. Siguiente efeméride. Mientras que en 1985, también un 4 de diciembre, la ciudad de Santiago de Compostela fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre los elementos para considerar patrimonial a esta ciudad española están su belleza urbana y su integridad monumental, a la que se añaden los profundos ecos de su significación espiritual como santuario apostólico y destino del más importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media, la peregrinación por el Camino de Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago el Mayor, pues el patrono de nuestra ciudad de Guayaquil,
apóstol de Jesús, que la tradición dice murió en Hispania romana, en lo que hoy es España, y que su cuerpo está en Santiago de Compostela, ciudad que también lleva su nombre. El Camino de Santiago tiene un impacto cultural tremendo hasta estos días, y turístico, económico en toda Europa. Uno puede encontrar los símbolos antiguos del peregrino, la concha del peregrino, plasmada en puertas, en paredes, en espacios públicos de toda índole, incluso en lugares que no están conectados por tierra a España. También iban peregrinos que salían por barco desde y uno puede encontrar también los símbolos de Santiago el Mayor, del peregrinaje a Compostela ahí. Y en el ámbito de cultura pop, en 2020 la canción Life Goes On de la popular banda surcoreana BTS se convierte en la primera canción en un idioma distinto al inglés en debutar en el puesto número 1 del Billboard Hot 100. Lanzado en noviembre de 2020, Life Goes On fue el himno optimista que el mundo necesitaba durante la pandemia. Coescrito por RM, Suga y J-Hope, el tema de apertura de su álbum BE debutó en la cumbre del Hot 100, convirtiéndose en el primer número 1 de la lista, cantado predominantemente en coreano. Así que es un día importante para las ARMYs, creo. Si me he equivocado, por favor, nadie me regañe. Pero hablando de Corea del Sur, ¿no? En tiempos recientes, porque coyuntura extranjera, sin ningún empacho, voy a tratar. Intento de golpe de Estado ayer. Y muchos de los fans de BTS saben que en Corea del Sur todo el mundo, casi todo el mundo tiene que participar de la conscripción. Muchos de los miembros de BTS y de la banda de ídolos salen, paran sus carreras por un tiempo, hacen una pausa para cumplir con su deber de conscripción. 2 años, yo tengo amigos también que fueron a la universidad conmigo en Estados Unidos, de Corea del Sur, que tuvieron que hacer la conscripción. Y eso tuvo un rol importante en los eventos recientes en Corea del Sur, porque la gente que salió a protestar en contra de la ley marcial decretada por un presidente impopular, un presidente al que se le venía encima, digamos, el equivalente a un juicio político, un impeachment, que ahora ya, digamos, se oficializó, se enfrentó a un pueblo que estaba entrenado. Y uno puede ver videos donde ciudadanos desarmados evitan que les quiten los celulares o les bajan las armas a los soldados mientras peleaban con ellos alrededor del Palacio Legislativo allá, mientras intentaban, lo que lograron al final, que los 190 miembros del Parlamento en Corea entren y 190-0 voten para eliminar el estado de ley marcial, digamos, el tipo de estado de excepción que se había decretado. Parece que va a ser pronto el fin del gobierno actual en Corea. Los miembros de su propio partido del presidente han denunciado este acto, hasta los obispos allá han salido, como hace un tiempo contra algunos gobiernos, a pedir su salida. Una cosa que habla también de la resiliencia democrática en países donde la gente valora esas instituciones democráticas. Bueno, toca despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos toca hacer punto final, pero los esperamos para un siguiente episodio de Punto Aparte.